Bienvenidos a LC Media, donde desarrollamos temas de actualidad para un público con amplio criterio. Por favor, suscríbase a nuestro canal para ayudarnos a crecer y si el contenido es de su agrado, regalen un like. A continuación, otro interesante tópico. Hola, ¿qué tal mis estimados amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal de Connie de Pérez. ¿Sabes? El canal tiene el nombre de mi esposa porque estoy como dándole créditos por más de 45 años de estar en el aire y con tanto aguante, maestro. Así es que el canal es bajo su nombre, pero esto es el show de Leo Ramírez. Hoy vamos a conversar con Alberto Barrera, corresponsal de guerra durante el periodo del conflicto armado en El Salvador, periodista, tanto de medios escritos como de radio y también de televisión. Bienvenido, Alberto, a esta conversación. Hoy vamos a conversar, maestro. Yo creo que es más de conversación que de entrevistarte. Me Bienvenido. parece, me parece muy bien, Leo. Gracias por invitarme. Alberto, yo últimamente te he dado un nickname que es profesor, y es que Alberto no necesita ser un maestro, un catedrático en la universidad para poder enseñar acerca de esto que es el área de las ciencias de la comunicación. Alberto, realmente muchas gracias por haber aceptado la invitación y vamos a hablar acerca de, bueno, de aquellos días cuando estábamos en la universidad, que jugábamos balompié. Alberto, ¿te recuerdas? Sí, sí, muy bien. Fueron gratos momentos. Sí, hace unos días y hoy también recordamos temprano la disposición que había de parte de nosotros cuando éramos jóvenes de jugar fútbol, ¿verdad? Y Hace te diré que poco, Alberto. no lo hacíamos tan mal. Y hace poco, Sí, ciertamente, sí, hace sí, poco. Sí, sí. Así sí, es sí. que sí nos divertimos mucho en la universidad. Obviamente ganamos, pero también perdimos. Así que fue bueno lograr victorias y a veces aceptar derrotas, como siempre debe ser. Y decían, juegan como nunca y pierden como siempre, maestro. Eso le pasa a El Salvador, pero eso es otra cosa. La selecta Sí, es otra sí, cosa. definitivamente. Am, eh, Tu carrera inicia, Alberto, cuando trabajas para Radio Cadena Sonora. Sí, yo hacía prácticas en la universidad en un semanario, bueno, un diario que hacíamos de lunes a viernes como prácticas, se llamaba Primera Plana. Yo era reportero, ya en el 79 estaba en plenitud desarrollando mis labores dentro de la universidad y cubrí muchas cosas dentro de la universidad, ¿no? Y hubo cosas tristes ahí mismo, peligrosas también, porque los guardianes, los grises y luego los verdes, no se andaban con cuentos, ¿verdad? Andaban machetes y andaban armados. Y ocurrieron muchas cosas difíciles en esos setentas en El Salvador. Aparte de la matanza que hubo el 30 de julio del 75, ¿no? 30 de julio, sí. Ahí por el Seguro Social, sobre la 25 Avenida Norte, en ese paso de desnivel que todavía está por ahí. Así es que cubrimos eventos como esos, ¿no? Tristes, duros, sangrientos también. Así es que nos tocó la práctica dentro de la misma universidad, ¿verdad? Porque era un centro de acumulación de fuerzas, un centro de desarrollo social, de crítica política muy fuerte desde las autoridades, los estudiantes, ¿verdad? Organizados en AGEUS. Y además también había participación de grupos populares, ¿no? Algunos tenían ahí mismo algunas oficinas y desde ahí desarrollaban su acción, su accionar y su organización para las marchas, para las protestas, para las huelgas. Había mucha, como digo, mucha actividad, mucha efervescencia también en los 70. Y el 79 fue particularmente, había llegado prácticamente las cosas a su nivel más duro y había necesidad pues de empezar a desarrollar también la labor como periodista y Sonora fue mi primer campo de ensayo, digamos, y cometí errores, obviamente, ¿verdad? Cometí errores, pero al final creo que lo superé y logramos desarrollar una carrera de más de 40 años en los medios, como ya dijiste, en varios medios realicé las prácticas y
Y bueno, desde el 83 que me nombraron jefe de prensa de ISU, en esa etapa prácticamente fui jefe desde el 83, ¿no? Hasta 2019. Exacto, exacto. 2019 en que trabajé como director de ISUCA. Y eso fue JSU, un periodo bien particular porque arranca un nuevo proyecto que no se había dado en la radiodifusión anteriormente, y era prácticamente hacer una radiocadena joven, con material humano joven y con una visión un poco diferente. Cuéntame qué experiencia te trajo ese proyecto, del cual también yo fui parte, Alberto. Yo venía de trabajar en Sonora desde el junio 79 a octubre o noviembre de 1980. Fue un año y meses, ¿no? Que trabajé en Radio Sonora, pero fue una práctica bonita, ¿verdad? Peligrosa, como digo, siempre, pero tenía esa inquietud, pero a su vez eso coincidió con el desarrollo de ciertas necesidades, ¿no? En el ámbito social y político del país. Uno de los oligarcas del país se reunió con los de ASDER, en una reunión importante, incluso el gobierno, y pidió que los medios se abrieran, pues abrieran más espacios, porque eso tal vez permitía que la gente, que las organizaciones tuvieran una forma de escape, digamos, a la creciente crisis, ¿verdad? Que iba aumentando cada día. Y fue la radio en que ellos se pusieron de acuerdo. Había cuatro cadenas y algunas radios pequeñitas, YSU primero, Sonora, KL y Radio Cadena Central, ¿no? Y había otras radios pequeñitas que tenían noticieros, como La Vanguardia, como ISC Radio Internacional, que jugaron su papel, ¿verdad? Previamente había habido una labor en los 60 y comienzos 70 de radios como Radio Reloj y Radio Popular, la cual quemaron y después se quedó ese tiempo muy calmado el periodismo, ¿no? Pero 79 marcó una etapa nueva en el periodismo radial de El Salvador, con mucha gente joven. Yo fui parte de esa juventud que anduvo muy preocupada por cubrirse y escaparse de las balas, ¿no? Porque las balas no eran de mentiras en la calle, no eran balas de verdad, no eran balas de goma, ¿verdad? Había muertos, había heridos, había unas cosas horribles, ¿no? Que ese 79 primero fue la matanza de los muchachos del el centro de desarrollo religioso, el Despertar, en San Antonio Abad. Allá Eh, por la- Monumental, ¿te recuerdas? sí, correcto, en el cantón Mulunca. En el Cantón el planeta Molunca, maestro. Yo viví a unas cuadras años después, del 87, 88. Ahí viví mucho tiempo, como 30 años viví en esa zona, ya desarrollada urbanísticamente. Y también San Antonio Abad, pues, era parte de ese cantón que prácticamente era un pueblo, ¿verdad? Porque tenía su iglesia, tenía todo. Y ahí fueron a matar la gente de la Guardia Nacional. Aparentemente era un campamento guerrillero y mataron muchos muchachos, ¿no? Uno de los testigos fue Carlos Santamaría, el Chele Santamaría, famoso. Claro. Él ha contado ya en un par de ocasiones, incluyéndome a mí, me contó y publiqué su entrevista larga en una revista cultural y histórica sobre lo que él vio y lo que él fue testigo y cómo organizaron la matanza, ¿no? Esa matanza de creo que 18 muchachos que no estaban armados, que no tenían nada, pero los mataron y les pusieron fusiles y armas en sus manos, ¿no? Para justificar la crueldad con que la Guardia Nacional, encabezada en ese momento ese grupo, por Roberto Davison, muerto creo que en 92 de cáncer. Esa etapa inició en enero con esa matanza, ¿no? Y Monseñor Romero la condenó. Monseñor Óscar Lujo Romero y santo de la Iglesia Católica condenó esa matanza, ¿verdad? Y ocurrieron otras. Ocurrió la matanza de Catedral el 8 de mayo. Ocurrió la matanza frente a la Embajada de Venezuela, porque habían ocupado varias embajadas en los grupos populares, el BPR, PAPU, creo que otros. Pero en la matanza ocurrió frente a la Embajada de Venezuela. Y Y así recuerdo, hubo. Alberto, que nuestro buen amigo en común, Arnoldo Colorado, dijo: los monstruos verdes invadieron el paraíso, refiriéndose a lo que ocurrió.
me contó una vez eso y dijo que lo dijo y se fue corriendo porque tenía miedo también que le pasara algo. Exacto, exacto, exacto. Y por esos días, Alberto, también en el ámbito internacional se produce el asesinato de John Lennon. Y Sí. Alberto era corresponsal de una agencia extranjera, AP, Prensa Asociada, y me llama a la radio. Yo estaba en Monumental, ahí inicié mi carrera y me llama Alberto y me dice, mira, Leo, acaba de caer un cable que cayó en el teletipo y acaban de asesinar a John Lennon. Tomé la nota y dimos la noticia del asesinato de John Lennon. Ah, mira qué interesante, porque ya se me iba a olvidar ese dato, ¿no? Pero sí, es cierto. Los amigos podrán empezar, ¿por qué no oyeron otras radios? ¿Por qué no revisaron los teletipos? Es que lo que pasa es que era diferente, ¿no? Eran unos teletipos enormes, ¿no? Que hacían un gran ruido con un papel y no era tan rápido como hoy, ¿verdad? De hecho, cuando transmitimos en los 80 las noticias nuestras que elaborábamos de todo lo que pasaba en el país, eh, era complicado, ¿no? Porque era muy lento transmitir, ¿verdad? Era vía teléfono, se ponía los audios, creo que 80 audios por minuto, algo así era, y era muy lento, se miraba la frase que uno escribía o la nota, se miraba completa que iba pasando, ¿no? Hoy mandas un libro y pasa en segundos, ¿verdad? Pero esa etapa era complicada. Yo estaba en AP todavía, Leo. Yo estaba Sí, en UPI, colaboraba con UPI, estaba ahí famosos periodistas también sobre de la época. Y en el 80 yo estaba ahí, había renunciado a Sonora porque nos habían mandado un par de mensajitos, ¿verdad? No muy agradables a mí, sí, sí, A sí. mí, a Marcos Alemán, que era, pero yo creo que no querían matarnos, sino que querían que dejáramos la radio, ¿verdad? Yo Y recibí uno de esos en el 88 y tuve que venirme para Canadá, maestro. nosotros salimos 15 días a México y yo regresé porque iban a ser mi tercer hijo que nació en diciembre. Así que ya mis hijos son bastante adultos todos. Alberto Barrera fue director del noticiero Al Día. Recuerdo, Alberto, que las primeras emisiones, diría, fueron una especie de teleprompter donde estaban los titulares y venía el desarrollo de las noticias y eso es lo que veía los televidentes en la pantalla, ¿no? Bueno, en una aclaración, yo no fui director del Noticiero al Día, fui de los fundadores con mi hermano Guillermo Mejía y con Orlando Lorenzana, que era el gerente eh, digamos, gerente general, digamos, de Canal 12, ¿verdad? Que recién iniciaba y no tenía transmisiones propias, ¿verdad? O digo, producciones propias y menos transmisiones en directo, pues. Pero como no había dinero para montar todo el equipo y todo el engranaje necesario para un noticiario, creamos esa como especie de data, ¿no? Que pasaban titulares de lo que pasaba en El Salvador y de lo que pasaba en el mundo, ¿verdad? Acordémonos que era el 85 y asegurábamos que Duarte, por ejemplo, pidió a la guerrilla que derogara, cosas así que eran apenas titulares, ¿no? Pero curiosamente, pronto, unos meses, creo que fue 3 meses, 4 meses más o menos, pronto hubo dinero para hacerlo, no me explicaron nunca de dónde y yo negocié que me quedara, ¿no? Como era de los fundadores, obviamente me dieron prioridad, pero yo negocié mi salario y curiosamente ganaba más que el mismo jefe de prensa, ¿no? Y yo llegaba a 4 horas. Pero bueno, esas eran las condiciones que yo había Sí, puesto, ¿no? Llegó un grupo de chilenos encabezados por Narciso Castillo, conocido como Nacho. Él estuvo ahí con ese equipo de chilenos que venían trabajando con IBEPO, que es un Instituto Venezolano de Educación Popular, que trabajó mucho con los demócratas cristianos por la plata que había por el petróleo en Venezuela. Así que ellos elaboraron eso y yo supongo que había, obviamente, cuando creas un medio, tenés un interés social y político, ¿verdad? Y, obviamente allí había un interés también político, ¿no? Para crear un medio. Pero bueno, nosotros aprovechamos la oportunidad y dijimos muchas cosas, ¿no? Y se nos permitía de parte de la empresa. Y como la empresa privada era opositora, acordate, Duarte era el gobierno, no había problema, ¿no? Los anuncios, había muchos anuncios, ¿verdad?
y el canal se sostenía básicamente con todos los ingresos, o sea, más del 60% era el ingreso del noticiero al día. Así que eso sirvió para que el canal se desarrollara en esos años. ¿A quiénes recuerdas, Alberto, haber sido parte del staff de Noticiero al Día en sus inicios? Bueno, todo el equipo que al final nos fuimos en el 86, 87 creo, 87, nos fuimos todos, no todos, ¿verdad? Pero un grupo importante de reporteros como Joel Burgos, que ya falleció lamentablemente hace 2, 3 años en Los Ángeles. Ahí vivía, él trabajaba en televisión allá en canal local. Antes había estado teniendo un rato en Houston, en Texas. Ahí falleció Joel. Estaba Carlos Rivera también, Carlos Armando Rivera, que son gente que yo mismo había recomendado para que llegaran a reportear. Eran reporteros de radio pero que pasaron a ser reporteros de televisión. Llegó también Irse Marina Vallecillos, que era locutora de Radio Fiesta, muy buena locutora, por cierto, en ese entonces, animaba mucho a la gente, ¿no? Y estaban también Roxana Lemos, la actual esposa del líder ex guerrillero Joaquín Villalobos. Que nunca Y- nadie sospechó nada, maestro, ¿De qué? de que ¿De ellos qué? eran pareja para esto durante el conflicto. Mira, hay una anécdota interesante, ¿no? En el 88 yo era director ya del noticiero, pero también era el que daba las noticias locales para Reuters, ¿no? Porque había un corresponsal internacional y un corresponsal local, que era yo, ¿verdad? Y fuimos a Morazán, a Perquín. Fue una odisea pasarlo. Nos invitaron clandestinamente, por supuesto, pero un grupo de periodistas bastante grande. Y una noche antes dormimos en San Miguel, en el hotel que estaba a la entrada de la ciudad, el Hotel del Chino, que estaba a unas cuadras de la Tercera Brigada de Infantería, ¿verdad? Ahí dormimos, pero había fiesta en la ciudad y muchos se fueron a disfrutar, ¿verdad? Y todo. Entre ellos estaba Raúl Beltrán, y llegaron de madrugada ya bastante alegres, ¿no? Y nos levantamos a las 4, ese era el plan. Yo iba a la cabeza con un carro de doble tracción, blanco, un Jeep blanco. No tenía ni TV, ni prensa, ni nada, ¿no? Entonces, cuando el soldado que estaba ahí en el retén a la salida de Ocicala, ya, no paramos, ¿verdad? Nos fuimos de una vez y yo dije, ya van a sonar los balazos, pero no pasó nada. Llegamos tempranito, creo que a las 7 de la mañana ya estamos en Perquín y no había ni gente, sorprendidos porque llegamos tan temprano. Y esperamos todo el día para que llegara los guerrilleros, ¿no? Encabezados por Joaquín Villalobos. Y Raúl Beltrán estaba en el sol con una gran goma terrible, ¿verdad? Bueno, goma decimos aquí en El Salvador, pero es una cruda, Exacto, ¿verdad? una cruz, sí, sí, eh, sí. como dicen los mexicanos, ¿verdad? Pero una noche, después de una noche de tragos, eso que la resaca que queda, ¿verdad? Para otros, Exacto, exacto. eso le pasó y estábamos divertidos con él, ¿verdad? Porque estaba dormido en el pleno sol ahí por la iglesita pequeñita de Perquín. Ujú, ujú. Ay, pero no solo él, ¿verdad? Eran otros también. Así que ahí estuvimos todo el día esperando y hasta como a las 7 de la noche apareció Joaquín Villalobos, todo su staff, todo su séquito, digamos, mejor dicho, Ujú, ujú. dirigentes, comandantes, ¿verdad? De la guerrilla, Jorge Meléndez y otros. Así es que estuvimos ya hasta como a las 8, 9 platicando y después nos quedamos hablando ahí. Lo curioso es que yo vi que quien le echó ojo de entrada a Roxana fue Jorge Meléndez, ¿verdad? Ujú, Y ujú. le habló a ella para que al final se pueda platicar con él, se fue a una esquinita y medio oscurito, porque no sé qué le decía, obviamente, ¿verdad? A Sí. mí me llamó la entonces compañera de Joaquín Villalobos, porque ella había sido compañera mía en el plan básico de mexicanos, esta Mercedes Letona, una de las gemelas, ¿no? No sé, como comandante, no creo cómo era que le decía, no tenía un seudónimo. Nos reconocimos, entonces le dijo que yo había sido compañero de ella en el plan básico de mexicanos. Entonces me llamó y todo el interés obviamente, para buscar decir algo o que tomar en cuenta en algo, no sé, alguna influencia política. Y estuvimos platicando ahí un buen rato. Pero inicialmente no fue Villalobos el que le echó el ojo, sino que fue Jorge Meléndez. Sin embargo, Sí, acabó, sí. acabó posteriormente, pronto, siendo su compañera, ¿no?
¿verdad? Y clandestinamente tuvieron relaciones, pero después ya abiertamente, ¿verdad? Y todo eso se Sí, dio. Eh, al final del conflicto, Alberto, yo estaba sorprendidísimo porque realmente, bueno, uno nunca se imaginaba quién era quién en esos días, ¿no? Yo intuí porque tuve la oportunidad de reunirme con Joaquín y los dirigentes, dos, tres veces creo, que invitaban ellos a Managua, así que los platicamos bastante. Así que, y como no eran comidas ni almuerzos, sino que eran comidas, había un plato grandote, así que comimos del mismo plato en algún momento, Literalmente, maestro. pero nada que ver con su forma de ser, sino que el interés del periodista, porque yo creo que una verdadera amistad es difícil forjarla entre un político y un periodista, ¿verdad? Sí, Es sí, sí, difícil. es bien No digo que difícil. no se hace, no digo que no pasa, pero es muy difícil porque tenemos intereses diferentes, ¿verdad? Él Exactamente, tiene interés en que yo lo tome en cuenta y a mí me interesa que él me diga cosas, ¿verdad? Así que inicialmente exacto. eso es. Y para mí siempre guardé las reservas del caso con todos los políticos del color que fueran. Exacto. Interesante lo que, bueno, descubrimos al final de conflicto. Y después del noticiero al día, que ya pasó de ser como un teleprompter a lo que fue la Así es. presencia de reporteros en los lugares donde se producía la noticia. Y luego tú y otro grupo de la gente del noticiero al día van al noticiero de Canal 6. Ujú. ¿Qué diferencia hubo entre el primero y este segundo donde también estuviste? La diferencia fue más agilidad, más prontitud y creo que un poquito de más credibilidad porque eh, por haber trabajado, digo yo, pues quizás, ¿verdad? Hay que preguntarle a Nacho Castillo, con el gobierno de Duarte, tenía ciertas ataduras, ¿no? Y eso le provocaba ciertos amarres, ¿verdad? Aunque después llevaron a Mauricio Funes como entrevistador, quien fue posteriormente presidente de El Salvador, pero él era un reportero político, él no fue reportero de guerra, ¿verdad? Él fue reportero político que siempre guardó su interés por participar. Y lo hizo, pues al final lo hizo y logró llegar a la presidencia. El noticiero tenía esa credibilidad con los corresponsales. Y la verdad que también Roxana Lemus tuvo inusitado interés de parte de muchos corresponsales, ¿verdad? Ella como reportera la miraban muy guapa, la verdad que definía muy bien en televisión y todo el mundo quería ser amigos, invitaban y me decían, mira Alberto, y a tal fiesta, a tal lugar, ¿verdad? Llévate a Roxana. Si, Así que si pues, no, no vayas, me... no, también va, pero Sí, sí, siempre sí. estuvo con nosotros y posteriormente fue también trabajó con Univisión y otras gentes ahí, ¿no? Y hizo su labor, pues, ¿verdad? Y terminó renunciando del noticiero también con los años. Eh, Paquito Inmendia fue parte de los Aquí, que... es que los presentadores eran Paco Imendia, también locutor conocido nuestro, amigo de muchos años, encargado de publicidad de algunos medios también, y Aida Farrar, ¿no? Quien Aida no Farrar, tenía sí. experiencia, Aida estaba con nosotros en el 12 y se fue para el 6. Paco llegó de fuera, ¿verdad? Y los demás íbamos prácticamente del noticiero. Algunos otros salieron de la gente que trabajaba con los canales de Boris Yasserky, algunos de los camarógrafos, actores, pero la mayoría estábamos con el 12 inicialmente, ¿no? Y armamos ese equipo. Y la verdad que históricamente creo que ha sonado más el noticiero que al día, aunque el día rompió las ataduras que habían porque los esquemas, mejor dicho, los esquemas fue que rompió al día porque los noticieros de entonces, como Teleprensa de Guillermo de León y Telediario salvadoreño, que era de Carlos Rosa Gaitán, dos guatemaltecos que habían llegado a finales de los 50 y armaron unos noticiarios, pero que eran más de eventos sociales, de fiestas patronales, buscando el patrocinio, ¿verdad? Para subsistir. Pero la guerra también los agarró a ellos, la guerra los enrolló, ¿verdad? Y Carlos Rosa se dedicó a trabajar con cadenas internacionales y a vender productos de lo que lograba y a su vez transmitir también
en su canal, ¿no? El noticiero en Canal 4 era, el noticiero telediario. De hecho, afrontó una huelga de trabajadores que fue dura porque lo llegaron a amarrar, ¿verdad? Eh, o sea, fue complicado, teniendo era tan fácil para ellos, ¿verdad? Pero estos noticieros que salieron ya directamente de los canales como parte de su estructura, tuvieron diferente oportunidad y diferente relación también tanto con los medios como con los políticos y la empresa privada y toda la gente que conforma una sociedad, ¿no? Y el noticiero tuvo eh, esa oportunidad de destacar, ya que hicieron reportajes, el Canal 4 de Londres, una revista Universidad de Columbia, el New York Times, el San Francisco Examiner, y otros hicieron reportajes sobre la labor que hicimos, ¿no? Y aparecimos en muchos lugares entrevistados también en esa época. Regresando a YSU, Alberto, recuerdo un evento que creo que fue algo que nunca se había hecho antes y fue la cobertura prácticamente 24 horas de cuando comandos urbanos se tomaron la tienda Tiempo en la 49 Avenida Sur. Mira, fue un aleccionador ese suceso porque aprendimos, creo. Y también es parte del desarrollo mismo del periodismo salvadoreño, ¿verdad? No solo pensar que fue el periodismo radial, ¿verdad? Sino que era un momento en que el periodismo estaba destacándose, el de radio, por la inmediatez, por la prontitud de la época, ¿verdad? Ahora tenés un teléfono inteligente, le llaman, ¿verdad? Y puedes hacer muchas cosas en vivo, en directo y todo. Antes no había esa oportunidad, ¿verdad? Y la radio cumplía ese papel. Y no solamente transmitir el suceso, sino que interpretar, decir lo que estaba pasando, hablar con los protagonistas, hablar con las víctimas, dar una visión completa de lo que había sucedido en ese supermercado, ¿no? Que recuerdo que estuvimos merodeando vos, yo llegaba a ratos, vos estabas ahí y también Um, estaba en cabina después y sí, reporteó también. Arturo Gutiérrez. Arturito, sí, Sí, Arturito iba a sí. reportear, porque los reporteros nuestros se habían ido a dormir, ¿verdad? Sí, es que él estaba en el camino de la radio para su casa y tenía Ajá. que pasar por la 49 y de repente me llama, Leo, aquí hay algo extraño que no entiendo qué está pasando, me dijo. Voy a investigar bien y luego te llamo, pero ahorita el tráfico como que está cerrado ahí en la 49 y el Boulevard Venezuela, así que vamos a decirle a la audiencia que tenga cuidado. Y lo que me le llamó la atención es que gente que vivía en los alrededores de, el supermercado facilitaron la posibilidad de usar el teléfono de sus casas para que nuestros reporteros pudieran llamar a la radio porque no habían celulares. Pues. Yo creo que había también interés por saber qué estaba pasando, ¿no? Porque ellos no salían, pues entonces nosotros estábamos en la calle, podíamos entrar, pues, salir y ellos oír qué es lo que estaba pasando afuera, ¿no? También había un cierto morbo, digamos, de la gente que nos Sí, ayudaba, pues, sí, pero lo hicieron exacto. bien, pues era otro momento también del periodismo donde había, creo, más respeto por el oficio, la profesión, como le llaman otros, ¿verdad? Pero sí lo hubo. Quizás no nos querían algunos, ¿verdad? Pero había Sí, respeto, lo cual hemos exacto. perdido. Lamentablemente hemos perdido mucho hoy. Y nosotros usualmente a las 10 de la noche cerrábamos porque de 9 a 10 veníamos con el noticiero todas las noches. Pero en Ujú. esa ocasión no cerramos audición, tuvimos que comunicarnos con la gente de los transmisores en las repetidoras en todo el país para que nos mantuvieran al aire. Pues. Para eso teníamos a Lorenzana ahí, para que él como gerente hiciera todas esas gestiones y les ordenara a los Exacto, hechos que no cerraran, ¿verdad? exacto, No, ahí exacto. estuvo Lorenzana, estuvo apoyándonos en lo que fuera, ¿verdad? Incluso comprando comida para que no estuviéramos sin comer toda esa noche, ¿verdad? Exacto. Y en la mañana que nos fuéramos a dormir, porque fuimos Sí, 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 sí. en Yo ese día. tipo ya iniciamos el noticiero a las 6 y bueno, maestro, yo me voy a mi casa a dormir. Porque teníamos que editar durante toda la noche las noticias que estaban llegando para eh, el noticiero de la mañana, tener a la mano ya la información fresca Eso es lo y que ahora no se entiende porque hoy es diferente, ¿no? La
la inmediatez se ha vuelto lo más inmediato posible hoy, ¿verdad? Y la gente no tiene que editar, no tiene que... Sí, sí tiene que editar, porque al final hace ediciones especiales y todo, pero es diferente la forma de editar y también los aparatos que ocupamos entonces. Exacto, exacto, exacto. Y fíjate, Alberto, que un día estaba platicando con la señora de Luna, Janet, Ujú. y entonces me recordaba algo que yo realmente ni en la memoria, ¿ven? Y me dice, Leo, ¿te recordás que un día estabas al aire? Yo creo que estabas leyendo noticias, y de repente paraste y mencionaste una gran palabra, me dice, como admirado por algo que estabas viendo. Y te acordás que había una ventana que conectaba con el cine de Luxe, Ajá. ¿correcto? De la Sí. cabina de ISU conectaba con el cine de Luxe. La cabina, pero también una puerta para ir a ver películas que íbamos varias Es- veces a verlas. Exacto, entonces estaba yo en la cabina y leyendo la noticia y de repente veo una rata, man, pero enorme, man, que se pone así enfrente de mí. Y bueno, yo realmente no me acuerdo, porque la memoria de algunos es diferente a la memoria de uno. Unos tienen unos recuerdos, Sí. otros tienen otros recuerdos. Y me dice, dijiste una palabrota, me dice. Y después seguiste con las noticias. Mira, Y eso pasó también con el noticiero. Fíjate que la Ida Farrar siempre ha sido de hablar así popular, coloquialmente y popularmente, ¿verdad? Con grandes palabrotas, ¿verdad? Aida sí es, aunque sea de familia de clase media, digamos, rica, ¿verdad? Pero ella así es, ¿verdad? Estábamos al aire y el encargado de sonido o de audio era Iván Manzano. Él era camarógrafo, ¿no? Pero anoche se quedaba para ayudar en la transmisión porque era muy acucioso, muy metido, ¿verdad? Entonces él metido en su trabajo. Entonces, no cerró el micrófono cuando fuimos a comerciales y hecho una puteada así virtual, ¿no? Una puteada que echó al aire, yo sí, inmediatamente entré y ¡van! Cerré el micrófono y todo el mundo iba a dar una puteada a la ida. Así sí, que, cosas que pasan, o eh, cosas que realmente pasan. Un día estábamos en la cabina con Arturo. Y me dice, vení, vamos a pelear un rato. Y entonces voy a la cabina y comenzamos a hablar. Y después de 3 minutos me dice Arturo, Leo, no me escucho, me dice. Y me le quedo viendo, abrí el micrófono, maestro. Teníamos 3 minutos de estar fuera del aire, un bache enorme, maestro. bueno, Arturo es de los colegas, de los amigos y compañeros que ya falleció, ¿no? Con la pandemia del 2020. Sí, sí, sí. También antes falleció, ¿cómo se llama? Fernando de la Paz Parada, ¿no? Él murió Fernando, sí, sí, años antes, sí. ¿verdad? Que era de los locutores estrella. Edgardo Pablito Quijano. Riasco también. Ah, Pablito Riasco, Sí, correcto, sí, sí, falleció sí. ese más recientemente, ¿no? Carlitos Barrientos. Ah, Carlitos, sí, por supuesto, Sí, Carlitos. sí, se nos Porque adelantaron ya, jugamos ¿verdad? fútbol no solamente en el equipo de ISU, sino que también en la juvenil del Adler, allá en los 70. Así es que Carlitos también un buen amigo, que lo vi varias veces después, ¿no? Aquí cuando él laboraba para un almacén de bomba, hacía Sí, tenía una promoción para no, almacenes pero él las hacía, bomba. él es el Sí, encargado sí, de hacer, ¿sí? exacto, Así es que exacto. toda esa gente que bueno, Joel Burgos también como reportero, ¿no? Que Sí, sí, falleció, recuerdo a ya Joel, sí, mencionamos sí, antes. sí. Y mucha gente también de esa época que por diversas razones fallecieron, ¿verdad? Afortunadamente ninguno de esos amigos cercanos falleció durante el conflicto armado, ni tampoco Sí, durante la violencia de las pandillas, ¿verdad? Así que, exacto, exacto. pero bueno, aquí estamos contando el cuento nosotros. Exacto. Alberto, vamos a dejar la primera parte y porque todavía falta mucho de qué hablar después de que se firman los acuerdos de paz. Tú todavía has ejercido periodismo. Eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Así es que te comprometo en este momento a que hagas un tiempo y conversemos de esa segunda parte, porque estoy muy seguro que las personas que nos están viendo quieren más de esas anécdotas que pasamos durante el desarrollo de nuestra profesión. Les recuerdo, mis estimados amigos, que hay que darle un like y hay que suscribirse para que nos ayuden a crecer y dejar comentarios también. Así que, Alberto, vamos a hacer una pausa acá y vamos a regresar para la segunda parte y vamos a continuar hablando de otras cosas. ¿Te parece?
Muy bien, adelante.